Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que ya estén en casita, todos listos, dispuestos para recibir la bendita palabra de Dios y pues podamos, mis amados hermanos, cumplir con el compromiso, con el testimonio de pues seguir adorando a nuestro Dios. Y vamos a hacerlo ahora a través de este estudio que pues seguimos más o menos en el tema del corazón del hombre regenerado. Pero vamos a tratar un tema muy importante. Quiero que me acompañen a la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta, específicamente en la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Aquí en este pasaje vamos a estudiar el contexto para dar lugar a una respuesta que también es muy importante que la tengamos presente. Filipenses 2, capítulo 12 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto es uno de los más importantes, sino quizá el más importante de cómo puedo entender yo lo que es la salvación, lo que es la santificación que Dios lleva a cabo en cada uno de nosotros. Pero antes de estudiar este texto dentro de su contexto, siguiendo las reglas y las leyes de la hermenéutica y en su idioma original del hebreo, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. Háztela desde tu casa, hermano, porque yo sé que muchas veces has hecho esta pregunta, en otros lugares has escuchado y no te han dado una respuesta satisfactoria acerca de la salvación. Y las preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy es: ¿la salvación se pierde? ¿Debemos ocuparnos en nuestra salvación para no perderla? Si en este día me desocupo de mi salvación, ¿la pierdo? Y si mañana me vuelvo a ocupar en mi salvación, ¿la recupero? O tal vez si dentro de una hora me vuelvo a desocupar de mi salvación, incluyendo al terminar este servicio, si me desocupo de mi salvación, ¿la voy a perder? Y si luego de 3 meses me vuelvo a ocupar en mi salvación, ¿la voy a recuperar? En pocas palabras, hermanos, la salvación se pierde. Bueno, hermanos, el contexto es lo que nos va a dar la respuesta a esta pregunta, porque Pablo nos exhorta urgentemente a que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y con temor. Así que si esto fuera así, entonces, ya que la salvación depende del que yo me ocupe o me desocupe en mi salvación, de lo que yo haga o de lo que no haga, entonces la salvación depende de mí y no de Dios. Estaría contradiciendo la Biblia, ¿no lo crees, hermano? Ya que la Biblia dice que la salvación viene de Dios, viene de Jehová a través de Jesucristo, por reconocer su sacrificio en la cruz, aceptarlo como Señor y Salvador y recibirlo por fe en nuestro corazón, es donde nos garantiza la salvación. Y eso depende solamente de Dios y no depende del hombre. Y si esto fuera así, entonces la salvación sería por obras, y el que haga más buenas obras será más justificado delante de Dios. Si esto fuera así, entonces la salvación por gracia que se menciona en la Biblia se convierte en un mito, en una historia bonita, y echa por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación eterna. O sea, Cristo murió en vano. Si esto fuera así, pero entonces, si entendemos esto, ¿qué es lo que Pablo nos exhorta? ¿A qué se refiere en esta exhortación tan urgente de que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, si nosotros sabemos que la salvación, una vez adquirida por fe, no se pierde? ¿A qué se refiere? Bueno, primero tenemos que entender
el texto del contexto. ¿Por qué Pablo utilizó esta frase para darnos esta exhortación? Que nos ocupáramos. Ahora, primero, antes que pasemos de lleno, ¿quiénes son los que sacan de contexto este texto y enseñan que tú debes de ocuparte en tu salvación, porque si no la vas a perder? Bueno, la Biblia nos da respuesta a eso y la encontramos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pedro precisamente nos dice lo siguiente acerca de quién saca de contexto la Biblia cuando se trata de enseñar estos pasajes, estos textos que no son tan fáciles de descifrar o de enseñar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice así: casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas, hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, Pedro hablando de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, ¿quiénes sacan del contexto este texto? El que acabamos de ver en Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Bueno, versículo 12. Pues precisamente, hermanos, son los indoctos y los inconstantes, que tuercen no solamente esto, sino todas las escrituras para enseñar cosas fuera de su contexto. Y es importante que entendamos el contexto, porque si no entendemos el contexto o el texto del contexto, no vamos a poder entender el contenido del texto. En este caso, el contenido de la carta a los Filipenses, entender el propósito del por qué Pablo escribió una carta a Filipos, a la iglesia de Filipos, enseñándoles, hermanos, que tenían que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y ya que los cristianos debemos de comprender a la luz de la Biblia, pues estas sencillas reglas que están al alcance de todos, por supuesto, solamente hay que tener la disposición de acercarse a su servidor para que así se las enseñe y ocuparnos precisamente en esa situación. Pero volviendo al pasaje, hermanos, hay algunas personas muy sinceras que aman a Dios, que creen que deben de cuidar su salvación para no perderla. Quizás influenciados o enseñados por algunos falsos maestros, algunos indoctos, algunos inconstantes, que leen este texto sacándolo completamente de contexto, sin analizar el texto, el propósito de la Escritura, el propósito que motivó a Pablo a escribir esta epístola a la iglesia de Filipos, sin estudiar el idioma original, que es el griego en el que fue escrito. Por eso es importante entender el texto o el contexto para entender el propósito de la carta. Lo que los cristianos debemos de entender es que Dios salva por gracia. Y este texto no se refiere a que debemos ocuparnos en nuestra salvación para no perderla, ya que así como nosotros no hicimos nada para salvarnos, así tampoco podemos hacer nada para perdernos o para perder la salvación. Toda la salvación, absolutamente toda la salvación, le pertenece enteramente a Dios. La falta de no entender el concepto de la salvación por gracia ha llevado a muchos a vivir una vida de culpabilidad, vivir una vida cristiana de obligación y no de confianza en el sacrificio de Cristo. Viven todos los días extenuados, cansados, obligados, porque creen que van a perder la salvación si no se ocupan de ella. Y bueno, hermanos, a esto se le conoce como legalismo, y el legalismo mata la gracia, y es algo que es antibíblico y va en contra de la bendita palabra de Dios, porque enseña una salvación por obras, cosa que sabemos,
como dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que ocuparnos en ciertas tareas específicas para no perder la salvación. Es un error creer que vamos a perder la salvación por estas situaciones. Pero para poder entender entonces qué significa esto, porque Pablo nos está haciendo una exhortación urgente y viene muy ad hoc a este tiempo, hermanos. Viene como anillo al dedo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy peligroso, y lo que más necesitamos es una exhortación urgente. Así se llama esta enseñanza, hermanos, una exhortación urgente. Y la exhortación urgente es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero si ya vimos que no es para ocuparnos para no perder la salvación, entonces ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, aquí es donde entran las reglas de la hermenéutica, hermanos. Vamos a ver el texto, el contexto, para saber en su plenitud y en su idioma original qué es lo que Pablo se refería con el decirnos que nos ocupemos con temor y temblor en vuestra salvación. Muy bien, para eso tenemos que ver el contexto, y el contexto, hermanos, tiene que ver con toda la carta. Para poder entender el contexto de este versículo, tendríamos que leer la carta completa, los 4 capítulos. Yo sé que después de este estudio tú lo vas a hacer porque así te interesa, hermano, conservar el entendimiento de tu salvación, ¿verdad? Yo sé que lo vas a hacer, vas a leer los 4 capítulos porque tú eres muy estudioso. Amén, amén por ello. Pero vamos a entender el contexto, y para eso vamos a tener que ir al capítulo 1. Específicamente en capítulo 1 de Filipenses, versículo 5, que dice lo siguiente: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos empezando a ver el propósito de la carta de Pablo, por lo que el contexto nos muestra o nos revela. Y este pasaje, hermanos, estos versículos se refieren a la comunión que tenía la iglesia de Filipo. Esta comunión está basada nada más ni nada menos que en el Evangelio, nada más ni nada menos. ¿Y cómo se manifestaba esta comunión en el Evangelio? Muy bien, bueno, algunos creen que esta comunión se refiere únicamente desde el momento en que oíste el Evangelio y creíste en Jesucristo hasta ahora y nada más. Y creen que la comunión solamente queda en esa parte sin hacer ninguna otra cosa, como tú comprenderás, ¿verdad? Pero el texto indica que la comunión que se tiene o que se debe de tener en la iglesia, en el Evangelio, va más allá del simplemente haber oído y creído, y se refiere a una participación activa en la propagación del Evangelio. A eso, hermanos, en parte a eso se refiere el apóstol Pablo cuando les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hay algunas versiones de la Biblia que nos permiten ver este texto en lenguaje más moderno. Por ejemplo, voy a leer otras versiones. Dice: por su participación en el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora. Hay otra versión, la versión nueva: porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y si estamos viendo, habla de una actividad desde el primer día que escucharon el Evangelio hasta ahora. O sea, hermano, aquí tú tienes que ir y recordar el primer día, el día de tu salvación, el día que escuchaste por primera vez el Evangelio, creíste y aceptaste a Jesús. ¿Cuánto estás activo en la propagación del Evangelio
hasta el día de hoy domingo. Y es necesario que seas muy sincero. ¿Cuántas veces, hermano, has propagado el evangelio? A lo mejor andas propagando otras cosas, ¿verdad? Espero que no sea el virus, pero el evangelio es algo que lo tienes que propagar, hermano. Es algo que no puede quedarse estancado en tu vida. Y parte de eso se refiere Pablo. Ya vamos encontrando el hilo, hermanos, a donde vamos. Ocupaos en la propagación del evangelio. La iglesia de Filipo practicaba lo que hoy conocemos como el evangelismo. Activamente, hermanos, la iglesia de Filipenses es conocida como la iglesia modelo, la iglesia que debe de ser un parámetro a seguir para todos los cristianos de todos los tiempos, porque la iglesia de los filipenses era una iglesia muy activa en el evangelio. Es la iglesia que tiene el corazón de Dios, el corazón del evangelio, el propósito por el cual el Señor Jesucristo, pues nos ha salvado a todos. Así que propagar el evangelio es parte de lo que Filipenses capítulo 2 versículo 12 se refiere en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocuparse habla de que te pongas activa, de que te ocupes en llevar a cabo todo lo que conlleva con la salvación. No está hablando de que si no te ocupas la vas a perder. Espero que me sigas y estés atento a lo que te estoy diciendo. Esto te puede dar descanso en tu alma, pero también existe el riesgo de que quieras vivir en un libertinaje. Hay que tener mucho cuidado, porque eso es la exhortación que Pablo nos está dando. Mucho cuidado. La iglesia de Filipo conocía y participaba activamente en lo que nosotros conocemos hoy como el evangelismo. Los hermanos de Filipo se esforzaban, se ocupaban en proclamar el evangelio a toda persona, a toda criatura, a todos los perdidos. Participaban activamente juntos en la predicación del evangelio y colaboraban junto con Pablo en el evangelio, en el evangelismo. Se refiere a que desde que conocieron el evangelio, también participaron en la expansión del evangelio. Y tú, mi hermano, ¿cuánto estás participando? ¿Cuánto te estás ocupando? ¿Cuánto te estás esforzando en la propagación del evangelio? Y no solamente de forma personal lo hacían, sino que lo hacían como una iglesia local, como un grupo de creyentes. Y hoy podemos decir que debido a las circunstancias actuales es muy difícil llevarlo a cabo porque se corre mucho el riesgo, pero tenemos el tiempo de hacerlo en el trabajo, con la familia, porque en la familia lamentablemente hay algunos hijos, hijas, cónyuges o cualquier familiar que sigue perdido en el mundo. Ahí puedes ocuparte en la salvación de esa persona con temor y temblor. Y vamos a ver también qué significa eso. ¿Por qué utiliza temor y temblor? Son cosas que tenemos que conocer. Así que seguimos en el contexto para entender el propósito. Filipenses 1:6, que ya leímos, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se refiere este pasaje a la buena obra de la salvación? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú, hermano? Definitivamente no. Porque la salvación eterna, la salvación que ya fue dada por Jesucristo, no se puede perfeccionar. La salvación ya es perfecta, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y la salvación, por ende, es perfecta. Así que no se tiene nada que perfeccionar. No está hablando en ese contexto. La salvación se obtiene una sola vez y para siempre. No es algo que podamos perfeccionar nosotros, porque no es que hoy día, en este día, soy un poco más salvo y mañana soy más salvo que ayer. No hay nada de eso, hermanos, en la Biblia, ni mucho menos en la carta que estamos estudiando. La Biblia declara que somos salvos por la gracia de Dios y no dice que hoy soy salvo y mañana soy doblemente salvo. Y pues partiendo de ahí podemos decir que la buena obra no se refiere a la salvación recibida por gracia. La buena obra que comenzó, de la que se refiere a Filipenses 1:6,
se refiere a la etapa que viene como consecuencia de la salvación, que es la santificación. Y por la santificación podemos entender que es una consecuencia, que es una evidencia y que es un fruto de que has recibido la salvación, que eres salvo. Si es que no estás creciendo en santificación, si no estás esforzándote en la santificación y no hay fruto de santificación en tu vida, lo siento mucho, hermano, esa es evidencia de que no eres salvo. Así de simple y así de sencillo. Tal vez te pueda sonar muy crudo, pero es la realidad. Y esa es la exhortación urgente que necesitas escuchar el día de hoy. ¿Puedes perder tu salvación? No, porque si ya lo obtuviste, no puedes hacer nada para perderla. Pero es necesario que estés creciendo en santificación como una evidencia de que realmente eres salvo. Trayendo, hermanos, los estudios anteriores de los domingos pasados de la regeneración del hombre. Y aquí nuevamente estamos evidenciando quién sí y quién no es salvo. La santificación es evidencia, hermano, de que somos salvos. Y a eso se refiere Pablo. A eso se refiere Pablo cuando nos dice que nosotros, persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, hermanos, de santificación. Y Pablo estaba persuadido, estaba convencido completamente de que después de que una persona se convierte a Cristo, después de que una persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza la buena obra de la santificación hasta que Jesucristo venga nuevamente por nosotros. A eso se refiere, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y te estás dando cuenta que qué importante es entender el texto del contexto, para que no saquemos de contexto las palabras que vienen escritas en la Biblia. Es necesario analizar palabra por palabra, capítulo por capítulo, frase por frase, en su idioma original, para nunca sacar fuera de contexto la palabra de Dios, porque eso sí es muy, pero muy grave. Y podemos vivir angustiados de por vida, viviendo una esclavitud de una mala manera, creyendo que vamos a perder la salvación porque no somos así, no somos así, no hacemos esto, no hacemos aquello, y eso no es vida, hermanos. Y acuérdense que Cristo nos llamó para ser libres, y la verdad nos hace libre. Solamente que la verdad no la utilices como un pretexto para pecar, para hacer lo malo, como diciendo, bueno, ya sé que no voy a perder la salvación, así que pues viva México, viva la vida, vamos a vivir la vida loca, al fin que la salvación la tengo garantizada. Mucho cuidado, hermano, porque si es tu pensamiento y no hay un crecimiento en santificación, efectivamente posiblemente no seas salvo. Esos pensamientos no caben en el corazón de una persona regenerada. Mucha atención. Ahora, crecer, hermanos, en santificación no significa solo vivir una vida moralmente buena delante de los hombres, porque tú y yo conocemos personas moralmente muy buenas delante de los hombres, pero que no son salvos. Así que no basta solamente en eso. Obviamente es una evidencia de que al tener un Dios moral, un Dios que ve la moral en la santidad, evidentemente, hermanos, tiene que haber una buena moral en sus hijos. Hay algunos que no saben ni siquiera lo que significa la moral, sobre todo en este mundo de porquería, donde mientras más le des gusto a los hombres en la inmoralidad, pues más aceptado eres en sus selectos grupos sociales, cosa que al Señor no le agrada. Pero vean, no solamente, hermanos, significa eso, es evidencia, pero también, hermanos, es obedecer los mandamientos de Dios escrito en la Biblia, porque es lo que le agrada a Dios, no solamente porque sabes que es lo que debes de hacer, sino que es porque le agrada a Dios. Y Filipenses capítulo 1 versículo 11 lo constata en el contexto de que así es como debemos de vivir, y la evidencia nos dice Filipenses 1 versículo 11 es el siguiente: llenos de frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjense cómo lo dice, hermano. No dice que llenos de fruto de justicia porque son por medio de mi esfuerzo. ¿Así lo dice? Por supuesto que no. Dice que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahí está el propósito del por qué debemos de ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, en el crecimiento en la santidad, como frutos de justicia para alabanza de Dios. Y los frutos de justicia se refieren a tener una cosecha abundante de buenas obras, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo santo y crecer en el carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida. Porque si Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, a Él nos debemos y a Él le obedecemos. Y nuestra fe está depositada solamente en Jesús. Y Jesús debe de ser nuestro parámetro de vida. Por eso, hermanos, nos jactamos de llamarnos cristianos. Tenemos el gentilicio de cristiano porque somos como Cristo. A eso se refiere el que nos llamemos cristianos. No es pertenecer a la religión cristiana como algunos todavía caen en ese error, sino, hermanos, que el ser cristianos debe de evidenciar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿cuánto del carácter de Cristo tienes, hermano? Qué difícil pregunta, ¿verdad? Pero es una exhortación, hermano, acuérdate, y una exhortación urgente. En estos últimos tiempos, Cristo va a regresar por una iglesia, hermano, por una iglesia que tiene ciertas características, una iglesia limpia, pura, sin mancha, ni cosa semejante. Y por eso, hermanos, Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia que tenga el carácter de Cristo, de lo que Él nos enseñó, de que nos dejó escrito. Utilizó a sus siervos, los apóstoles, para dejarnos todo y cómo debemos de comportarnos cristianamente hablando, moralmente hablando, en la santificación. ¿Cuánto del carácter de Cristo tienes? Este fruto se verá reflejado en tu carácter, hermano, hermana, y en hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y en todo lo que hagas, sea en tu trabajo, en la escuela, donde te encuentres, todo lo que estés haciendo lo hagas para la honra y la gloria de Dios. Y es aquí, hermanos, donde entra la importancia del buen testimonio. Porque en el buen testimonio vienen los frutos de justicia para alabanza de Dios. En cómo hablas, cómo te vistes, cómo te conduces, cómo es tu andar. Todo eso, hermano, tiene que ver cómo lo haces para la honra y la gloria de Dios, incluyendo en el trabajo y en todos lados. Así que, hermanos, como Pablo primero dice que debes ocuparte con temor y temblor, y luego te dice que es Dios el que pondrá en ti el deseo de ocuparte en tu salvación. Bueno, es que tenemos que entender también por qué lo dice. Y nosotros buscamos, hermanos, en la Biblia siempre las respuestas, porque ahí es donde tenemos la luz. Podríamos ir a muchos contextos, a muchos textos en otras cartas, en otros libros, pero nos llevaría bastante tiempo porque es un tema muy amplio. Y el tiempo, pues, es algo que tenemos que aprovechar. Y dadas las circunstancias, conforme estamos haciendo estas cosas, bueno, es necesario aprovecharlo de la manera más eficaz posible. Así que Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, porque Dios es quien pondrá en nosotros el deseo de obedecer a Dios. Nosotros no podemos hacer nada para que de repente un día nos nazca el deseo de santificarnos. Es Dios el que pone en nosotros el deseo de santificarnos, y eso es una evidencia de que somos sus hijos. Si en tu vida, hermano, hermana, nunca ha habido esta necesidad de ser santo, de santificarte, de cambiar de vida, de volver al buen camino, pues tal vez sí estés en un peligro de que no seas salvo, de que no seas hijo de Dios. Y eso es muy triste, porque el día que Cristo venga por su iglesia santa y pura,
Bueno, si no hay una santidad en tu vida como evidencia, pues posiblemente te quedes, hermano. Te quedes a disfrutar de la gran tribulación, que es algo que ya aprendiste, que debes de tener mucho cuidado con todo eso. Pero Dios es el que pone en nosotros el deseo de crecer en santificación, porque no solo nos da la capacidad, sino que también pone en nosotros el deseo de hacerlo, el deseo de santificarnos. Dios nunca nos va a pedir algo de lo cual no nos haya capacitado. Y eso pues lo vemos en el templo, en los ministerios, todo el tiempo, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a un hermano, a una hermana, que por ejemplo venga a dar clases de escuela dominical si no ha sido capacitada, ¿correcto? Los hermanos de la alabanza no pueden llamar a un hermano a que les ayude a tocar, a alabar a Dios, a dirigir la alabanza cuando no han sido capacitados en los instrumentos y en la santificación que se requiere tener en un miembro para servir o tener un ministerio en la iglesia. Déjame te digo, hermanos, a propósito, que para cumplir un ministerio en la iglesia es necesaria la santificación. Si no hay santificación, tu ministerio es una ofensa a Dios. Así que cuida tu ministerio, hermano, cuida tu santidad y esfuérzate, ocúpate con temor y temblor en ello, porque es el mismo contexto de lo que estamos hablando. Y Dios, hermanos, no nos va a pedir algo de lo cual no estamos capacitados. Si Dios no te hubiera salvado, no te pediría que te santifiques. Así que ten confianza, hermano, ten paz en tu corazón, porque este es un texto, es un mensaje para la iglesia. Es una exhortación urgente para los verdaderos cristianos para que se ocupen en su santificación con temor y con temblor. Y si no deseas la santidad, tanto como el aire que respiras, es porque aún, hermano, la salvación no ha llegado a tu vida. La santificación es una necesidad así como el aire, como la comida, como el dormir, como el descansar. Si no la deseas, es que tal vez la salvación no ha llegado a tu vida. Y si aún no has experimentado la salvación, esta necesidad de santificación, tu alma corre un grave peligro. Les venía diciendo, necesitas invocar a Dios para que te salve, porque para eso Cristo llama a las personas a que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos. Cristo te llama en estos momentos. Si tú me estás escuchando y aún tienes dudas y no ha nacido en tu vida esta necesidad de santificarte, o conoces a algún cristiano que no tiene la necesidad de santificación, bueno, hay que exhortarle urgentemente. Y Cristo te llama, Cristo nos llama a todos y les llama a estas personas principalmente a que se arrepientan. Y creas o no, y creas si es que no conoces verdaderamente a Jesucristo, bueno, el Señor te dice, ven a mí hoy pecador, y ven y arrepiéntete de tus pecados y yo te salvaré. Si tú vienes con un corazón arrepentido, Él nunca te va a rechazar. Confía en Él y Él nunca te va a rechazar. Ahora, pues miren, hermanos, Pablo nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? O sea, en la práctica, ¿cómo debo de ocuparme en mi salvación? Ya les dije algunas cosas, pero específicamente, ¿cómo debo ocuparme en crecer en la santificación? ¿Cómo debo ocuparme en crecer en el carácter de Cristo y por ende los frutos de justicia, los frutos de santificación? Tendríamos que ir a muchos libros para ocuparnos de estas cosas, pero creo que con los que trae Filipenses son suficientes. Vamos a ver como punto número 1. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que así como la salvación es por obra de Dios, así también la santificación es por obra de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.
Y ya explicamos este pasaje, hermanos. O sea, el proceso es de que la acción tiene que verse evidentemente en la santificación desde el primer día que escuchaste el Evangelio hasta el día de hoy, de este domingo, noviembre del 2020. Empieza a recordar y ve, hermano, cuán activo has estado en la santificación, creciendo en el carácter de Cristo. Filipenses 1:6. Número 2, Filipenses 4:9. Aquí está, hermanos, la respuesta. Contexto. Todo en la carta viene el contexto para responder si la salvación se pierde o no. Aquí está, Filipenses 4:9. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, hermanos, todo lo que Pablo nos está diciendo, lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos en él, dice que esto lo hagamos. O sea, nos ocupemos en lo que él hizo. Y para eso, hermanos, pues tenemos que leer bastante la Biblia, ¿verdad? Principalmente todas sus cartas, pero específicamente esta carta a los filipenses, para que sepamos que aprendemos de él, que recibimos, que oímos y que vimos en él, y el Dios de paz estará con nosotros. Así que nosotros debemos de demostrar amor por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, y que ese amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que es lo que vimos, lo que oímos, recibimos y aprendimos de Pablo. Y es lo que él nos exhorta a hacer. Y por supuesto, hermanos, otra carta, en la carta a los Corintios, Pablo se atreve a decir, y con justa razón, que nosotros seamos imitadores de él como él lo fue de Cristo. Así que Pablo no se está vanagloriando, está dándole la honra y la gloria a Jesucristo, y por eso dice a los Corintios que lo imitemos a él como él ha imitado a Cristo. Y por eso les digo, para entender contextos, hermanos, tenemos que leer todas las cartas, toda la Biblia, si es preciso, para poder entender. Así que como punto número 2, nosotros debemos demostrar amor a nuestros hermanos en estas áreas, enseñarles a que lo que aprendimos y recibimos, oímos y vimos, lo tenemos que hacer para que el Dios de paz esté con ellos y con nosotros. O sea, hermanos, un amor activo para con todos los hermanos de la iglesia, en cualquier índole, en todas las circunstancias, en donde podamos servir. Principalmente es lo que podemos dar como fruto de evidencia de que realmente nos estamos ocupando en nuestra salvación con temor y con temblor. Número 3, Filipenses 1:10 dice, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente aparece esa frase. Así que tenemos que orar por todos nuestros hermanos, tal y como lo hizo Pablo, para que tus hermanos vean la diferencia entre el bien y el mal, y a raíz de eso escojan el bien, aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, al fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Eso es a lo que se refiere a Filipenses 1:10. Mostrar con evidencia, orar por nuestros hermanos para que la santidad sea algo evidente en sus vidas y tengan una vida moralmente intachable, pura delante de Dios. Número 4, Filipenses 2, versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué interesante. Estando unidos. Voy a parafrasear este versículo. La manera más evidente, hermanos, de que nos estamos ocupando en la salvación es ver lo que Pablo nos está diciendo que hagamos. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Está hablando de unidad. Y a veces, hermano, eso falta mucho en la iglesia.
unidad. El hecho de que no nos estemos pudiendo congregar presencialmente, eso no quiere decir que no tengamos unidad. Gracias a Dios existen las redes sociales, claro, son una bendición si las ocupas para la honra y la gloria de Dios y también para estar en unidad con tus hermanos. Un mensajito, palabras de aliento, mensajes de la Biblia. ¿Lo estás haciendo, hermano? Eso se refiere Pablo. Estando unidos en alma y pensamiento. Para cuando vengan las pruebas, qué mejor contar que contar con tus hermanos, ¿no lo crees? Por las pruebas, las luchas por las que estén pasando, para que puedan orar por ti. En vez de que creas que eres autosuficiente, al pensar que no necesitas la oración de tus hermanos, bueno, aquí pone en práctica Filipenses capítulo 2, versículo 2. Unánimes, hermanos, juntos, en unidad, sintiendo una misma cosa, persiguiendo un mismo propósito. Eso es lo importante que tengamos que hacer. Así que, pues, esto es parte de las evidencias, mis amados hermanos, estando unidos en alma y pensamiento y en acciones, por supuesto. Número 5, el versículo 3, de ahí mismo, del capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Número 5, hermanos, no hacer nada por orgullo, nada por vanagloria, nada por obligación. Todo el servicio que hagas para tus hermanos jamás se debe de hacer por orgullo, para vanagloria o por obligación. Al contrario, todo lo que se hace debe de hacerse con humildad, considerando incluso a los demás como superiores a ti mismo. O sea, hermanos, tenemos que entender el contexto. No está hablando de que te tengas que humillar, que te tengas que dejar pisotear, no, hermanos. Está hablando de una servidumbre cristiana, de una humildad. Cristo dice en Mateo 11:28 que aprender de Él, que nos acerquemos a Él y Él nos hará descansar. Dejemos nuestro yugo a Cristo. Y después dice que nosotros tenemos que aprender de Él porque Él es manso y humilde. Y si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que aprender a ser mansos y humildes y permitir, hermanos, que un hermano, una hermana que está pasando por pruebas, por tribulaciones, pues estemos caminando a su lado, poniendo su yugo en nuestro cuello para caminar juntos con ellos y no dejarlos solos. Unidad, hermanos, unidad. Número 6, Filipenses 2, versículo 4, en el mismo contexto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No buscando nunca, hermanos, no busquemos nuestros propios intereses, sino buscar los intereses también de los demás. ¿Cuántas veces te has sentado con un hermano, con una hermana, a platicar acerca de lo que le gusta, de sus metas, qué está sufriendo, por qué lloró aquel día, cosas así, hermanos? Son cosas prácticas, las evidencias, los frutos de justicia, las evidencias de que realmente amas a tus hermanos es tener una amistad con tus hermanos de la iglesia. Y no estoy hablando con la amistad del mundo o con los amigos que tienes por allá. Estoy hablando enteramente de tus hermanos de la iglesia. ¿Cuánto conoces a tus hermanos? Te aseguro que hay algunos de ustedes que ni siquiera saben cómo se llaman algunos de sus hermanos de la iglesia donde asisten. Y eso sí es tristísimo, hermano. Eso es tristísimo, porque no te das a la tarea de acercarte y estás muy lejos de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate, hermano, ocupa tu tiempo en acercarte a algún hermano que tiene alguna tribulación, alguna angustia, y ve qué es lo que tiene. Si puedes ayudarle, serle de bendición, hazlo. Si no, hermano, ora por él y encamínalo a una persona que sí lo pueda ayudar. Eso, hermanos, es también ocuparse en la salvación con temor y temblor. Número 7, hermanos, bueno,
Nuestra actitud debe de ser como la de Cristo, versículo 5. Haya pues, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el pastor Manuel, en el hermano Ricardo. No, hermanos, en Cristo Jesús. Esa es la clave, hermanos. Haya pues este sentir que una vez también hubo en Cristo Jesús. Nuestra actitud debe de ser como la de Cristo, mis amados hermanos. Nuestro carácter debe de ser como el de Cristo, hermanos. La misma manera de pensar que tuvo Jesucristo es la misma manera en que debemos de pensar y actuar nosotros. Antes de hacer o decir algo, debemos de preguntarnos, ¿cómo actuaría Cristo ante esta situación? ¿Cómo respondería Cristo o qué diría Cristo sobre esto o sobre aquello? ¿Qué es lo que haría Cristo al terminar de escuchar este mensaje? ¿Tú qué estás haciendo? ¿O tú qué pensabas hacer? ¿O qué pensabas decir? ¿Creen que Cristo estaría puntual escuchando este mensaje? ¿Tú cómo estás? ¿Tú crees que Cristo se pondría las pilas para ocuparse en su salvación con temor y temblor después de escuchar este mensaje? ¿Tú qué harías, hermano? ¿O tú qué piensas hacer? ¿Tienes el carácter de Cristo? ¿Piensas igual que Cristo? ¿Sientes igual que Cristo? ¿Ven por qué la urgencia de esta exhortación, hermanos? Porque muchos han tomado estos días para hacer cosas que no son precisamente las que un cristiano debería hacer. Y eso es algo sí es gravísimo, hermano, porque no te están ocupando en su salvación con temor y temblor. No porque la vayas a perder, hermano, despreocúpate por eso. Si la tienes, garantizada tienes la Biblia. Y la Biblia lo constata en muchos pasajes, muchos contextos. Pero aquí Pablo nos exhorta a ocuparnos de verdad, hermanos, con temblor y con temor. Y cuando habla del temblor, hermano, no está hablando de un miedo de perder la salvación, ni de el temor precisamente se refiere a un temor reverente hacia Dios, hacia todo lo que representa. Y esta predicación, hermanos, estar puntual, escuchándola junto con tu familia, es ocuparse en tu salvación con temor y temblor. Y de paso, hermanos, estás dando testimonio a tu familia, la que está perdida. Pero si no lo estás haciendo, si no estás puntual, si lo dejaste para una mejor ocasión, bueno, hermano, quiero decirte que te urge escuchar esta exhortación, porque posiblemente no seas salvo. Y eso sí es lamentable. La respuesta, hermanos, a esto, las preguntas que hicimos al principio, ¿se puede perder la salvación? No, hermano. Si ya la tienes, no la puedes perder. Nada hiciste para ganarla, nada puedes hacer para perderla. Pero en el proceso debe de existir evidencia de santificación. Si no hay un crecimiento en santificación, no hay evidencia de salvación. Para que no te sigas engañando y en estos momentos te ocupes de escuchar la voz del Espíritu Santo que te está llamando a arrepentimiento y acercarte a Cristo, recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo mejor que podías hacer en estos momentos. La respuesta es que debemos actuar o decir esto o lo otro como lo dice la Biblia. ¿Cómo actuaría Cristo ante una situación? Como dice la Biblia. ¿Cómo responderá Cristo o qué dirá Cristo sobre esto o aquello? Como muestra la Biblia. No hay otro libro en que nos hable Cristo más que la Biblia. Puedes seguir estudiando toda la carta de los Filipenses para saber cómo ocuparte de tu salvación, hermano, pero no por temor a perderla, sino ahora lo puedes hacer con un temor reverente hacia Dios, que es el que te da la salvación y te da la vida eterna a través de Jesucristo, y te la da para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que, hermano, ¿cómo ocuparte de tu salvación? Bueno, te dejé 7 puntos. Tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo.
Ocúpate en crecer en el carácter de Cristo y ocúpate de verdad, hermanos, con temor y temblor en tu santificación, para que el día que Cristo venga nos encuentre bien unidos, nos encuentre en santificación y podamos escuchar la trompeta. Porque quien no tenga la salvación, quien no tenga crecimiento en santificación, no va a escuchar la trompeta de Dios. Así que, hermanos, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Esa es una exhortación urgente que tenés que recibir el día de hoy. Gracias, mis amados hermanos. Espero que esta enseñanza les sea de bendición y la aprovechen y que confirmen su salvación y confirmen todo lo que hemos aprendido, hermanos, en estos últimos estudios, porque los temas consiguientes van a ser de la misma naturaleza. Solamente me queda despedirles y decirles, hermanos, que Dios les bendiga, y si nos congregamos el próximo domingo está en veremos aún, porque los contagios siguen a la alza. Les estaremos informando puntualmente, estén atentos a los mensajes al grupo de la vid, pero por lo tanto, hermanos, Dios los bendiga y tengan una excelente tarde en el Señor. Gracias.